Muchas gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, por podernos encontrar nuevamente en estos momentos para estudiar este último capítulo, Señor, de nuestro estudio bíblico, los dos últimos capítulos del libro de Josué, en donde encontramos muchas enseñanzas también, como lo hemos hecho a lo largo de todos los demás capítulos. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Permite que sea de bendición para cada uno de nosotros y que podamos, Señor, no solamente escuchar, no solamente admirarnos de las cosas hermosas que has hecho y que están escritas en este libro, sino poder poner en práctica, Padre, lo que tú nos has enseñado a través de todos estos estudios. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues como les digo, hermanos, terminamos este estudio. Los dos últimos capítulos es una especie como de epílogo. Recuerden que estamos hablando de que este libro de Josué tuvimos todo lo que fue la historia de la conquista de la tierra prometida, ¿verdad? Desde que cruzan el Jordán, desde que empieza la jornada para Jericó, después la ciudad de Jai, y poco a poquito fueron avanzando, tomando ciudades. A lo largo quizás de más de 40, 50 años probablemente, de luchas, de conquistas, de grandes victorias y de cosas que escapan a nuestra mente porque fueron cosas tan extraordinarias que Dios hizo que nuestra mente humana no las alcanza a comprender. Por fe las entendemos, por fe lo creemos y sabemos que todo eso fue cierto porque pues no solamente lo revela la Biblia, sino que en nuestras vidas personales como cristianos vemos los mismos principios espirituales que se siguen activando en todos aquellos que amamos al Señor en este tiempo de la iglesia. Así es que llegamos al fin de la jornada, el fin de la jornada de Josué. Ya está muy viejito Josué, ya está a punto de morir, a unos días de morir. Y lo más interesante, hermanos, es que los últimos capítulos nos hablan acerca de consejos que nos da Josué. Por supuesto, todos nosotros hemos recibido en alguna ocasión algún consejo, pero cuando necesitamos algún consejo de cierta naturaleza, procuramos ir con una persona que sea especialista en ese tema para poder tener una buena referencia y para poder tener una buena consejería. Si es un asunto médico, a todos nos gusta recomendar y dar consejos médicos, pero el mejor consejo médico proviene de un especialista que ha estudiado, que conoce, que sabe lo que estamos pasando y que nos puede dar los mejores consejos. Si queremos consejos sobre cómo escribir un libro, por ejemplo, por supuesto tendremos que ir con alguien que ya lo ha hecho, con alguien que tiene experiencia en el asunto. Si queremos consejos de índole familiar, pues tenemos que ir con alguien que vemos que su vida familiar, que su matrimonio es un ejemplo, que ha sido una bendición y podemos recibir consejos de esa persona. Siempre buscamos los mejores consejeros para los diferentes asuntos de nuestra vida. Pues bien, todos los ancianos de Israel, todas las tribus de Israel, jóvenes, ancianos, todos fueron a buscar ese consejo de parte de Josué. Ahora, cuando se habla, hermanos, de querer un consejo de alguien que ha caminado en la fe, alguien que ha visto las cosas que Dios puede hacer, en este caso, pues Josué era el más indicado. Josué había estado durante todo este proyecto de la conquista de la tierra prometida, pero no solo eso, Josué había experimentado desde Egipto cómo Dios los había sacado con mano fuerte. Josué experimentó toda la travesía del desierto. Josué vio cómo el pueblo sucumbió ante la idolatría, ante el miedo, ante las dudas, cómo el pueblo de Dios se quejaba y cómo también su maestro Moisés pudo enfrentar cada una de estas circunstancias porque Moisés siempre recurría a Dios. Así es que para pedirle a alguien consejo sobre la vida cristiana, para pedir a alguien consejo sobre cómo caminar con Dios, pues Josué era el hombre más indicado. Josué era la persona que tenía más experiencia, ya tenía 110 años de edad y todo lo que había visto, todo lo que había oído, hermanos, le daba esta gran responsabilidad de aconsejar al pueblo
de Israel, en lo que iba a suceder. Así es que entramos al fin de la jornada. Este es el tema de hoy, el fin de la jornada. ¿Qué sucedió en los capítulos 23 y 24? Número 1, una palabra de ánimo. Les dice Josué, ánimo, hermanos, ¿verdad? Les da un consejo, les da una palabra de que se animen, de que estén contentos, de que le echen ganas, de que las cosas van a salir mejor. Así es que lo primero que vemos aquí es que Josué convoca a una reunión. Josué llama a todos. Vamos a ver versículos. Biblia, aquí está la Biblia. Ok, ahí está. Versículo 1 dice, capítulo 23, versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, quizás pasaron entre 15 y 18 años después, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Muchos días después, hermanos, el intervalo entre los eventos que terminan en el capítulo 22 que vimos la semana pasada y este 23 fueron más o menos como 15 a 18 años aproximadamente, y más o menos 20 años antes Josué ya había sido descrito como que estaba avanzado en años, ¿verdad? Tenía 80 años de edad. Y ya estaba avanzado en años. Aquí ya lo estamos viendo que está a los casi 110 años de edad. ¿Cuánto había vivido Josué? ¿Cuántas cosas tan tremendas había visto Josué? ¿Cuántas cosas había enfrentado? ¿Había enfrentado dudas? Por supuesto que sí. ¿Había enfrentado temores? Por supuesto que sí. Y había visto cómo en cada una de esas circunstancias Dios lo había sacado adelante. Así es que Josué no solamente era un anciano por la cantidad de años, sino la calidad de esos años que había envejecido, le habían dado ese carácter para poder decirle al pueblo lo que tenía que hacer. Mucho es el trabajo, hermanos, de alguien que está liderando un grupo de cristianos en cualquier área de ministerio. Es muy difícil, y es muy difícil porque trabajar con gente de por sí es difícil, y trabajar con gente dentro de las iglesias también es una situación difícil. No podemos darle gusto a todos, no podemos hacer lo que todos les gustaría que hiciéramos, y no tenemos las respuestas para todos, y a lo mejor no tenemos tampoco como líderes muchas veces la gracia para caerles bien a todos. Así es que es una situación muy difícil, y Josué, después de tantos años, él había podido enfrentar cada una de esas etapas. Ya era viejo, estaba avanzado en años, todos esos años habían pasado al servicio del Señor. Todos esos años había sido fortalecido por el Señor, y como líder en todos esos años desempeñó con mucha abnegación, con mucho deseo, con mucha pasión sus responsabilidades en el cuidado y la dirección del pueblo. Y hermanos, esa es precisamente la clase de servicio que Dios todavía busca en todos los que estamos en algún área de liderazgo dentro de una iglesia, dentro de un ministerio, dentro de nuestras familias, dentro de cualquier área donde nos desempeñemos. Dios busca que seamos cristianos dispuestos a servir, no a ser servidos, no a que se nos sirva, no a que todo gire en torno a nosotros, sino aprender a servir a nuestra propia generación, como se dijo de David en el libro de Hechos, ¿verdad? David, habiendo servido a su generación, durmió y fue reunido con sus padres. Eso es lo mejor que se puede decir de nosotros, hermanos. No cuántas cosas acumulamos, no cuántos bienes pudimos tener, no cuántos logros personales logramos tener, sino qué calidad de servicio, de vida de servicio pudimos tener al servicio de Dios que nos ha llamado a su obra. Así es que Josué los convoca, los llama a todos y declara que él ya está
ya está viejo. ¿Qué es lo que hace Josué cuando ya tiene a toda la gente enfrente de él? Primero les recuerda la obra de Dios. Versículo 3 dice: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. En este libro hubo varias ocasiones, hermanos, en que se animó al pueblo a recordar precisamente lo que el Señor estaba haciendo a su favor. Y esto es algo sumamente importante, porque a veces en medio de nuestra vida, a veces en medio de las victorias que el Señor nos permite, se nos olvida que el que nos da la fuerza para vencer es el Señor, que el que ha abierto puertas para nosotros a lo largo de nuestras vidas es Dios, el que nos ha dado la inteligencia y la sabiduría para poder hacer muchas cosas es Dios. Muchas veces se nos olvida, hermanos, y si vemos a este anciano Josué de 110 años diciendo: no se les olvide, porque ustedes vieron todo lo que el Señor ha hecho por ustedes. Es Dios quien ha peleado por vosotros. Él instituyó la fiesta de la Pascua. Él les enseñó a recordar cómo habían salido de Egipto. ¿Se acuerdan que pusieron un monumento de piedras que también sacaron del Jordán para recordarles las maravillas que Dios había hecho para hacerles llegar hasta esta tierra de la promesa? Así es que Josué les recuerda, no se les olvide, y a lo largo de su vida, a lo largo de todo este tiempo, Josué fue dejando precisamente estos memoriales, estos monumentos, y por eso Dios instituyó la Pascua en el tiempo de Israel, y para nosotros instituyó la Santa Cena en el Nuevo Pacto. Cuando tomamos la Santa Cena en la iglesia, tenemos que recordar, hermanos, que es Jehová vuestro Dios quien ha peleado por cada uno de nosotros. No se nos olvide, el primer consejo, el mejor consejo que Josué nos puede dar: no te olvides de quién es el que ha estado peleando por ti, quién es el que ha peleado por nosotros. También Josué recuerda el trabajo que él ha estado haciendo en el versículo 4. He aquí, os he repartido por suerte la herencia para vuestras tribus. Estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hasta donde se pone el sol. Josué recuerda lo que él ha hecho, recuerda su trabajo. Yo ya les ayudé, ya les repartí toda la herencia de acuerdo a lo que Dios me entregó a mí también. Él tuvo que ser un instrumento para supervisar que la tierra se dividiera conforme a lo que Dios había establecido. Así es que es probable que esta reunión incluyera a las 9:30 tribus donde estaban reunidos de este lado del Jordán. Y Josué les está diciendo todo esto. Por supuesto, las otras 2,5 tribus se enteraron de lo que estaba sucediendo, pero es muy importante que Josué reconoce lo que él ha hecho, por supuesto por parte de Dios, siguiendo las instrucciones de parte de Dios, pero él recuerda cuál fue su trabajo. Yo ya hice esto, yo lo hice porque Dios me lo mandó, he cumplido. Y esto, hermanos, es algo muy bonito. Cuando tú terminas una parte de tu ministerio, cuando tú dejas ya un ministerio, es importante que tú sepas que cumpliste con lo que Dios te dio. Y no tiene esto que ver con vanidad, no tiene que ver esto con vanagloria, con presumir: ay, es que yo hice esto y el otro. No, con humildad, sencillamente reconocer lo que Dios me mandó a hacer. Eso fue lo que hice y ya lo tengo terminado. Josué recuerda qué es lo que hizo en su trabajo, y también les asegura que el trabajo que falta lo va a seguir haciendo el Señor, y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios ha dicho. Como en todas las demás situaciones, sería Jehová quien mediante su plan y su poder les daría completa posesión de la tierra. Cada tribu iba a tener que hacer su trabajo, se iban a tener que esforzar para poder eliminar a sus enemigos, pero lo lograría únicamente confiando en
el poder de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Así es que esta reunión empieza ya Josué, un líder muy anciano, pero les recuerda estas cosas. Les recuerda estas cosas. Recuerden la obra de Dios. Recuerden que yo ya trabajé también por esa obra y lo que falta, Dios lo va a hacer y Dios lo va a completar en sus vidas. Dios lo va a hacer por ustedes. Acuérdense lo que dice Proverbios 21:31. Este versículo es muy bueno de Proverbios. El caballo se alista para el día de la batalla, pero más Jehová es el que da la victoria. Así es que nosotros nos preparamos para la batalla. Nosotros nos preparamos para la guerra. Nosotros nos preparamos todos los días para ir a nuestras oficinas, para ir a nuestras fábricas, para ir a nuestros negocios, para abrir la puerta de nuestros comercios, para hacer lo que tenemos que hacer, para ir a la escuela, para estar... Nosotros nos preparamos todos los días para ir a la batalla. Pero la victoria nos las tiene que dar el Señor. No se nos olvide, hermanos. No se nos olvide. Aún las pequeñas victorias, aún las pequeñas batallas que enfrentamos y que hasta nuestros niños pequeñitos ya empiezan a enfrentar sus propias batallas. Muchas veces hay niños pequeñitos que les da miedo ir a la escuela. Están en kinder y tú dices, ay Dios mío, ojalá mis problemas fueran como los de él. No. Esa es su batalla en ese momento. Ese es el problema. Eso es lo que le está a él causando un conflicto. Tenemos que enseñarles que aún en esas pequeñas batallas a nuestros ojos, para ellos es una gran batalla. Pero tenemos que enseñarles que si confían en el Señor les va a dar la victoria a nuestros hijos cada día en lo que estén enfrentando. Bueno, el siguiente tema, aquí vemos una triple exhortación que les hace Josué en los versículos 6 al 11. Muy importantes estas palabras que les dice Josué, refiriéndose nuevamente al aspecto espiritual. Ya conquistaron, ya lucharon, ya tienen su tierra. Ahora lo más importante, lo espiritual, haciendo énfasis en la relación del pueblo con su Dios. Por supuesto que es importante, porque Jehová lo juzgaba imprescindible y porque Josué mismo reconocía que la esfera espiritual ofrecía más potencial para fallar. Hermanos, si fallamos en lo espiritual, vamos a fallar en todo lo demás. Si lo espiritual no está alineado con Dios, todas las demás áreas de nuestra vida se van a desalinear. Si nuestra relación con Dios se devalúa, si nuestra relación con Dios se debilita, todas las demás áreas de nuestra vida se van a debilitar como consecuencia. Primero, el área espiritual. Lo más importante, Dios primero. Dios delante de nosotros. Es Dios el que va delante de nosotros. Si no consideramos importante la presencia de Dios, entonces vamos a fracasar. Y como Josué a lo largo de toda su vida había visto que el pueblo estaba propenso a desviarse una y otra vez, Josué considera necesario amonestarlos en ese momento, ya cuando está listo él para morir, y decirles que la esfera espiritual es lo más importante de sus vidas. ¿Cuál fue esta triple amonestación que les hace Josué? Primero, versículo 6, tienen que guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley que Dios le dio a Moisés. Esforzaos pues mucho. Es decir, hermanos, cuidar la vida espiritual cuesta. Tenemos que esforzarnos, y no poquito. Nos tenemos que esforzar mucho. ¿Por qué? Sencillamente, hermanos, porque el enemigo, como dice Primera de Pedro, anda como un león rugiente. Contra lo que nos enfrentamos todos los días es una contienda implacable
para tratar de desviarnos del propósito de Dios de nuestras vidas, para tratar de desviar nuestra atención, para tratar de debilitarnos, para tratar de apartarnos del camino. Es una lucha espiritual, hermanos, que a veces sí la percibimos, pero como que pensamos que es algo normal, como que es parte de la vida. Y cuando nos damos cuenta, nuestra fe se debilitó, cuando nos damos cuenta, nuestra relación con Dios se está debilitando, se nos hace fácil empezar a dejar de congregarnos, se nos hace fácil dejar de orar, se nos hace fácil dejar de leer la Biblia, y entonces empezamos a debilitar nuestra fe. Pensamos que estamos muy bien. Pensamos que estamos firmes y sólidos, pero cuando volteamos la cara, hermanos, estamos muy lejos de lo que era antes nuestra comunión con Dios. De pronto nos vemos ya envueltos en actividades que ya hacía tiempo que habíamos dejado. Nos vemos envueltos en actividades que nuestros familiares, amigos, conocidos nos empiezan a envolver, y nosotros pensamos que estamos bien con Dios y decimos, ay, es que no fui este domingo a la iglesia, pero bueno, la otra semana voy. Y hoy tampoco fui, pero la otra sí voy. Y cuando te das cuenta, ya pasaron 2 meses, 3 meses, no te congregaste. Ay, hoy no alcancé a leer mi porción de la Biblia que nos manda Marisela cada semana. Hoy no la alcancé a leer. Mañana me emparejo. Y mañana, híjole, ya se me juntaron 2. Pasado mañana me emparejo. Y cuando te das cuenta, ya pasaron 3 semanas. Y nunca te emparejaste. ¿Les ha pasado? Eso pasa. Eso pasa. Por eso esto que está diciendo Josué al pueblo. Esfuércense pues mucho. Esfuércense mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés. No se aparten de la palabra de Dios, ni a derecha ni a izquierda. Firmes en la palabra de Dios. Ayer hablaba con los varones de esto y les decía, hermanos, es que tenemos que meternos a leer la palabra de Dios. No es suficiente con escuchar predicaciones por internet y estar escuchando por acá, por allá y estar leyendo versículos aislados. Tenemos que ser consistentes en el estudio de la palabra de Dios. Quizás muchas cosas no las vamos a entender en ese momento. Quizás muchas cosas van a parecer como confusas al momento de que estamos estudiando. Pero tenemos que persistir en el estudio de la palabra de Dios. Porque lo que yo pueda estar leyendo hoy, que pienso que no tiene ningún sentido, que a lo mejor pienso que esto no es relevante para mí en este momento, quizás dentro de una semana esa palabra sea la que me esté fortaleciendo para seguir adelante en mi vida. Quizás sea dentro de un año, quizás sea dentro de 10 años. Después de muchísimos años, casi de 40 años, a veces yo estoy leyendo y recuerdo versículos que estudié cuando era niño. Y de pronto digo, este versículo es relevante para mi vida hoy. A lo mejor cuando tenía 12 años no era relevante y estaba yo, me confundía hasta para leer, me costaba a lo mejor trabajo. Pero hoy, casi a mis 60 años de edad, me encuentro que esos versículos que aprendí cuando era niño, de pronto se vuelven muy relevantes en mi vida y se han vuelto una realidad. Hermanos, esforzaos pues mucho, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en la palabra de Dios. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. La segunda amonestación, la segunda exhortación que le da Josué a todo el pueblo de Israel, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. No te vas a mezclar con ellos. Hermanos, los hijos de Israel no cumplieron con esta parte de la exhortación, probablemente por negligencia. Pero lo más seguro es que haya sido por desobediencia, porque dejaron a su alrededor sobrevivientes. Consintieron que estas tribus vivieran con ellos, que estuvieran juntamente con ellos, que habitaran juntamente con ellos, y eso
hizo que se fueran desviando poco a poco de la palabra de Dios. No te tienes que mezclar. Josué les hizo referencia, hermanos, a esa religión que estaba corrompida, una religión idolátrica, y no dejó tampoco sus relaciones sociales. Dijo, no te vas a mezclar, no te puedes casar en yugo desigual. Hizo referencia, más adelante lo vamos a ver, en el versículo 12, a los matrimonios mixtos, a los matrimonios entre los hijos de Israel y los cananeos. En los años siguientes, hermanos, en las generaciones siguientes, se vieron los resultados catastróficos de no haber obedecido esta parte de la exhortación que Josué les hizo. No tienes que seguir, no tienes que mezclarte con ellos. Dice el versículo 8, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis. Esta palabra, hermanos, seguiréis, estaba leyendo en los comentarios bíblicos que realmente la idea de la palabra original quiere decir no solamente seguir como alguien que va siguiendo a alguien que va delante de nosotros, sino seguir tiene que ver con algo a lo que estamos unidos totalmente, como pegados con pegamento. Eso significa seguir, más la intención ideal sería, más estaréis pegados completamente a Dios, como habéis hecho hoy. Pegarnos así como con pegamento. Has pegado algo así con Crazy Glue, ¿verdad? O con Gorilla Glue, de eso que ya se pegó y no se despega con nada. Esa es la idea de esta palabra seguiréis del versículo 8. Tenemos que seguir unidos a Dios. Tenemos que estar pegados totalmente con Dios. Porque la influencia de este mundo, hermanos, es tremendamente poderosa. No podemos soslayar el peligro ante el que estamos. No podemos pensar que nosotros vamos a poder por nosotros mismos vencer las tentaciones allá afuera. No podemos. Tenemos que estar pegados a Dios. Y la única manera de estar pegados a Dios es a través de conocer su palabra, de conocer su voluntad, de conocerle a Él, de tener comunión y relación con Él. Por eso a Josué, después de haber repartido las tierras, después de haberles dado la parte natural al pueblo de Israel, lo que le importa ahora es la parte espiritual. Esa tiene que ir por delante, la parte espiritual. Tienes que estar esforzarte mucho por obedecer la palabra de Dios, porque el mundo te va a arrastrar, hermano. El mundo es una corriente muy poderosa que va hacia abajo y nosotros vamos luchando hacia arriba. Pero si nos descuidamos tantito, hermanos, el mundo nos arrastra hacia abajo en menos de lo que canta un gallo. Todo lo que has ganado en tu vida espiritual a lo largo de muchos años lo puedes perder en un abrir y cerrar de ojos porque te descuidaste. Pégate a Dios. Sepárate de las tribus cananeas, es decir, de todo aquello que representa el mundo, todo el pecado del mundo, y sigue solamente pegado a Dios. Y la tercera cosa que les dice es, tienen que amar al Señor. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Guardar la palabra de Dios, no mezclarse con el mundo y amar al Señor. Amar al Señor, hermanos, no significa un amor romántico, no significa que el domingo llegas y te entregas en adoración a decir cuánto. No, eso es una manifestación solamente. Amar a Dios significa honrarle con nuestra vida, con cada acto de nuestra vida. Es imposible amar a un Dios que no conoces. Es imposible amar a un Dios con el que no tienes una relación personal todos los días. Es imposible amar a un Dios con el que no convives todos los días. Josué ya había conocido a ese Dios. Josué había visto
cómo se manifestaba ese Dios. Josué había aprendido cómo amar a Dios. La ley no consistía solamente de una larga lista de quehaceres. Haz esto, haz esto, haz esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. En realidad la ley estaba revelando el carácter de Dios, el autor de la ley. Así que al pueblo le convenía conocer la ley para poder conocer a su autor, y al conocer al autor de la palabra, de la Biblia, entonces podemos amar a ese Dios verdadero. Amar a Dios, amar a Dios. Esta triple exhortación de Josué, hermanos, vaya para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras familias. No podemos vivir ausentes de esta realidad. En la siguiente sección del capítulo 23 encontramos una advertencia más. Cuidado, cuidado. Y aquí ya Josué se mete directamente a decirles las cosas en las que están ellos incurriendo. Les da una advertencia, versículos 12 y 13, vamos a verla. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, que no debieron haber quedado, porque la orden era que exterminaran a todos, pero quedaron. Dice, si te unes a estas naciones y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándolos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán, y hermanos, vean esta palabra, y si pueden subrayenla ahí en su Biblia, márquenla, porque es muy importante, serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Esto, hermanos, está tremendo. Está tremendo esto. Dios habló. Dios les prometió una tierra y se las dio. Cumplió. Entraron a esa tierra, una tierra preciosa, con ciudades amuralladas, con viñedos, con ganado, con campos pastizales, con sembradíos, viñas que no sembraron, cosechas que ellos no trabajaron, ciudades que ellos no construyeron. Les dio esa tierra, una buena tierra. Sin embargo, la orden de que no se unieran, que no se mezclaran con esas naciones, era contundente. Pero ellos lo hicieron. Se les hizo bien empezar a coquetear con esas naciones y empezar a casarse. Y aquí está hablando, hermanos, directamente de matrimonios. Cuando ya había hablado desde antes de que estaba en el desierto, no te unirás en yugo desigual con los infieles. Hermanos, tristemente esta es nuestra realidad. Es la realidad que vemos en todos lados. No crean que solamente en este lugar. Esto se ve en todos lados. Nuestros jóvenes, nuestras señoritas, en edad de casarse, muchos de ellos, no todos gracias a Dios, pero muchos de ellos buscan en medio de los cananeos a sus parejas. ¿Por qué? Porque las conocieron en un baile, porque los conocieron en un antro, porque los conocieron en una fiesta que no tenía nada que ver con la presencia y con la comunión con Dios. Porque pensaron que los chicos de la iglesia o las chicas de la iglesia son muy aburridos. Porque pensaron que lo que está pasando aquí en la iglesia no es relevante. Porque en la iglesia no hay jóvenes, no hay señoritas para casarnos. Y como si no hubiera más iglesias y no hubiera más donde escoger, se casaron. No te preocupes, yo lo voy a convertir al evangelio. No te preocupes, yo la voy a traer a la iglesia para que ella se convierta. La triste realidad, hermanos, la triste realidad es que muchos de nuestros jóvenes, cuando caen en un lazo de yugo desigual, sucede lo que dice este versículo. Caen en lazo, tropiezo, azote para vuestros costados y espinas para vuestros ojos.
Y la verdad es que muchas veces, la mayoría de las veces, los jóvenes en nuestras iglesias no logran traer a sus parejas al Señor. Lo más frecuente es que sus parejas los extraen de la comunión con Dios. Los extraen de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. El Señor nos ha dado una vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Esa es la buena tierra que tenemos los cristianos ahora. Esa es la buena tierra. La presencia de Dios, la palabra de Dios, la comunión entre unos y otros, en nuestra iglesia, imperfecta, claro que sí, por supuesto, con errores, la gente no es todo santidad dentro de la iglesia, pero estamos ahí porque estamos luchando para buscar de Dios, para ser mejores, para amar a Dios, para ir dejando todas nuestras prácticas del mundo y convertirnos cada vez más al Señor. Por eso estamos en la iglesia, no porque todos seamos santos y perfectos y casi nos van a prender una veladora. Estamos ahí porque reconocemos que necesitamos de Cristo y necesitamos del Señor para salir adelante. Pero esa es nuestra buena tierra. Pero allí en nuestra buena tierra, hermanos, en nuestra comunión con Dios y todo lo que Él nos ha dado, está la tentación de irnos a buscar al mundo lo que no tenemos que buscar en el mundo. Y lamentablemente la mayoría de los casos sucede esto. Algunas ocasiones sí. El novio, la novia de los muchachos se convierte y llegan a la iglesia, pero no es la mayoría de las veces. Esta es la verdad. No lo estoy diciendo solamente por la iglesia local. Estoy diciendo esto pasa en todas las iglesias, en todos lados, porque no hemos puesto mucha atención en esto. Y se nos hizo fácil. Y la verdad es que son más los jóvenes y señoritas que se van de las iglesias, que se van del camino de Dios, apartados, porque se unieron en yugo desigual, que los que a su yugo desigual lo traen y se convierte al Señor y se entregan al Señor. Es más alto el promedio de los que se van de los que vienen. Y esta es una amonestación. Y hermanos, esto es literal. Eso se convierte en un lazo. Porque empiezan, ¿y cómo nos vamos a casar? No, es que yo quiero que se casen en mi iglesia. No, es que yo quiero que se case por la mía. No, es que yo quiero que se haga así, yo quiero que se haga así. Y llegan los hijos, ¿y qué vamos a hacer con los hijos? Yo quiero que los bautice porque quiero que tengan sus padrinos. No, pero es que yo no creo en el bautismo. Y empieza a ser lazo, empieza a ser tropiezo, se convierte en un azote para nuestros costados y espinas para vuestros ojos. Muchas de esas relaciones lo he visto a lo largo de toda mi vida. Muchísimas de esas relaciones no llegan a buen término. No llegan a buen puerto. ¿Por qué? Porque hay discrepancia, porque no están de acuerdo, están caminando cada quien por su lado. Y aquí estamos hablando de un consejo, hermanos, que está dando Josué hace casi 3,000 años o más. 3,000 años. O sea que lo que estamos viviendo no nos pertenece solamente a nosotros. Ojalá lo podamos hacer. Recordemos esto. Recordemos esta advertencia también. Dios ha sido fiel en todo momento. Versículo 14. He aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Es decir, ya me voy a morir. Reconozcan pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Dios ha sido fiel. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Y aunque nosotros muchas veces somos infieles, dice Pablo, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y si Él prometió que iba a estar con nosotros, Él está con nosotros. Los que nos apartamos de Él somos nosotros.
Él nos sigue bendiciendo a nosotros. Los que renegamos de sus bendiciones somos nosotros. Él sigue guiándonos por el camino de justicia por amor de su nombre. Los que nos desviamos del camino de justicia somos nosotros porque así lo decidimos. Porque nuestra tosudez, porque nuestra necedad, nuestro orgullo, el creer que nosotros podemos por nosotros mismos nos hace que nos apartemos. Pero Dios sigue estando en el mismo lugar. Y ninguna de todas las buenas palabras que el Señor ha hablado para nosotros, hermanos, ha faltado hasta este día. Ninguna ha faltado. Ninguna. Y el que diga que le falta es que no ha visto lo que Dios ha hecho en su vida. Pero yo no puedo decir, Señor, es que tú prometiste y no has cumplido. No. No. Dios me libre. Todas las palabras, todas las promesas que Dios ha dado para su pueblo se cumplen. Todas. Una a una se van cumpliendo. Dios ha sido fiel en todo momento y Josué le hace ver al pueblo esto. No se les olvide. No se les olvide. Dios ha sido fiel. Dios ha estado contigo. Dios te puso mesa en el desierto. Dios te abrió fuentes de aguas en medio de la soledad, en donde no había nada. Cuando te estabas muriendo de calor, Dios te proveyó sombra. Cuando te estabas muriendo de frío, Dios te proveyó calor. Cuando querías comer carnita, Dios te dio carne que te salió hasta por las narices. Cuando estabas para enfrentar a tus enemigos, Dios los derrotó delante de ti. No puedes decir que Dios no ha cumplido. Nadie de nosotros, mis amados hermanos, puede decir, ay, es que yo me fui de la iglesia porque la iglesia me desilusionó. No. Te desilusionaste quizás de algunas personas, pero de la iglesia no te puedes desilusionar, porque la iglesia es Jesucristo. La iglesia fue fundada por Jesucristo, y Jesucristo es el que está al frente de la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Si te peleaste con alguien es otro asunto. Si no lograste poner en orden tus diferencias, ese es otro asunto. Si la carne fue más grande que ustedes en sus pleitos, ese es otro asunto. Pero no es asunto de que Dios falló. No es asunto de que la iglesia fracasó. No es asunto de que la iglesia no cumplió su propósito, ni que la iglesia te decepcionó. Alguien más te decepcionó. Pero Dios no puede fallar. Dios ha sido fiel en todo momento. Ninguna de sus buenas palabras ha faltado hasta el día de hoy. Espero que puedan decir amén. Y la siguiente cosa que les recomienda y que les amonesta Josué, versículos 15 y 16. La justicia de Dios también se aplica en forma inversa. La justicia de Dios nos beneficia, la justicia de Dios nos justifica, nos anima, nos guarda, nos respalda, pero también se aplica en forma inversa. Versículo 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente, y vuelve a repetir por tercera vez, de esta buena tierra que Él os ha dado. Hermanos, esta buena tierra que tenemos, esta buena tierra en donde hemos llegado a conocer todos del Señor, donde estamos viviendo, es una buena tierra. Una tierra que ciertamente fluye leche y miel, una tierra de comunión con Dios, una tierra de relación con Dios. Y la iglesia está en medio de esa buena tierra. Y todo lo que disfrutamos y todo lo que vivimos dentro de la iglesia, hermanos, es parte de esa buena tierra. Pero si traspasamos el pacto que hicimos con el Señor, las cosas van a ir mal. Dice, si vas y honras a dioses ajenos y te inclinas delante de ellos. Ahora, no estoy hablando de imágenes solamente.
No estamos hablando solamente de idolatría. Estamos hablando de lo que el mundo adora en este tiempo. Adoran la vanidad, adoran la mentira, adoran la adulación, adulan y adoran la fornicación. Están adorando, la gente adora el dinero, adora los bienes materiales, adora todas las cosas que les arde de envidia tener en sus vidas. Hay tantas cosas. Hay amor excesivo a tantas cosas, pasión por otras cosas. Esos son dioses ajenos. Son ídolos que el mundo tiene ahora y ante los cuales el pueblo de Dios está yendo y honrando a esos dioses ajenos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros. Ahora, tú puedes decir a lo mejor, oye, ¿y entonces qué? ¿Me va a caer un rayo? ¿Me va a caer un rayo del cielo? No te va a caer un rayo. ¿Se va a abrir la tierra y me va a tragar como se tragó a Acán? No va a ser así. ¿Me van a apedrear como apedrearon al otro Acán? No, tampoco va a suceder así. No se trata de eso. Dios ya estableció su ley. Y ya dijo, si me honras y si sigues en mi camino, todas estas bendiciones van a venir sobre ti. Pero si desobedeces, tú solito te vas a meter en estas otras cosas que están en contra de mí. Y te vas a apartar de mí y te va a ir mal. Porque cuando nos apartamos de Dios, hermanos, nos va mal. Cuando dejamos que nuestra familia se aparte de Dios, le va mal. Porque cuando no estamos en la voluntad de Dios, nos va mal. No es que Dios nos quiera tener a fuerza a todos ahí metidos con Él. Es que, sencillamente, separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Y cuando hemos querido intentar las cosas separados de Dios, nos ha ido mal. Y fracasamos. Y venimos delante de Él y nos arrepentimos y lloramos y Señor, me equivoqué, perdóname. Está bien. Y el Señor te abraza y te perdona y te recibe nuevamente. Pero ya vienes con una herida. Ya vienes con cicatrices cada vez más profundas. Y cada vez que te alejas de Dios, cada vez que decides caminar tus propios caminos, te sigues enredando y sigues lastimando y te sigue yendo mal. Y cuando regresas a Dios, cada vez regresamos con más heridas. La justicia de Dios, hermanos, es para bendición de nosotros, pero la justicia de Dios también se aplica cuando nosotros decidimos caminar nuestros propios caminos. Cuando nosotros nos apartamos, hermanos, recuerden bien esta palabra. Se convertirá para nosotros lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, cuando estemos renegando o olvidándonos del Señor para ir detrás de los dioses de este mundo. Por último, las palabras finales del capítulo 24. Primero, Josué les hace un repaso del versículo 1 al 13. Josué les repasa todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y de ahí hasta el versículo 13 les va contando, les va repasando toda la historia. Todo lo que Dios hizo desde Taré, desde el padre de Abraham, les está recordando todo lo que ellos tuvieron que vivir, todo lo que tuvieron que enfrentar. Y en el versículo 14 al 24 les manda un desafío. Primero les repasa la historia. Acuérdense todo lo que pasó. Ok, ahora el desafío. Solamente Jehová. Solo Jehová. No hay más. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ahora, si Josué les está diciendo que los quiten, hermanos,
Es porque después de 50 años, Josué sabía que muchos de ellos se habían traído ídolos de Egipto. Se habían traído y habían adoptado dioses de la tierra de los cananeos por donde estaban. Y Josué se los está diciendo, quítenlos. Quítenlos de entre vosotros los dioses. Ay, es que es mi amuletito de la buena suerte que me regaló mi abuelita. Quítalo. Es que, ¿sabes qué? Yo no creo que yo pueda llegar a perdonar a esa persona que tanto daño me hizo. Quítalo. Quítalo. El odio es un ídolo. El rencor es un ídolo. La avaricia es un ídolo. La vanagloria es un ídolo. Quítalos. Josué sabía. Era un anciano. Pero Josué sabía que había ídolos todavía en medio de ellos y se los advierte. Les manda este desafío. Quiten esos dioses. Y si a ustedes les parece mal servir a Jehová, escojan de una buena vez hoy a quién van a servir. ¿Van a servir ustedes a los dioses a los que sirvieron sus padres cuando estaban al otro lado del río? ¿O a los dioses de los amorreos que ya empezaron ustedes a adoptar en la tierra donde están ahora? Hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa solamente nos inclinaremos delante de la ley de Dios. Nosotros obedeceremos las palabras que el Señor nos ha mandado. Solamente Dios y nosotros. Todos esos ídolos de alrededor, no me voy a inclinar a ellos. Si ustedes lo quieren hacer, es su problema. Están en una buena tierra. Dios te trajo una tierra prometida. No desperdicies esta buena tierra. No la desperdicies con avaricias, con idolatrías, con egoísmos, con rencores, con miedos, con temores, con dudas, con chismes, con hechicerías, con adulterios, con fornicaciones. No contamines la buena tierra que Dios te ha dado. No contamines la buena tierra en la que Dios nos ha puesto. Despójate de todos esos dioses. Esta nación en la que habitamos tiene infinidad de dioses. Infinidad de dioses. El dinero es un dios aquí. Los bienes materiales es un dios aquí. El entretenimiento es un dios también al que se le rinde tributo y pleitesía. Las celebridades, en fin, las redes sociales. Hay ídolos por todos lados. No te inclines a ellos. Decide a quién vas a servir. Les lanza este desafío tan tremendo. Pero también les habla acerca del pacto que tienen que hacer. Hagan este pacto. Hagan este pacto. Versículo 25 les dice, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, otra vez un monumento, otra vez un memorial como los que había hecho a lo largo de la conquista, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. ¿La piedra escuchó lo que decían? No literalmente, por supuesto. No literalmente. Pero yo te apuesto que más de uno, después de que Josué murió, y después de que pasaron años, más de uno que andaba en pecado, más de uno que andaba por ahí buscando dioses donde no debería, y de pronto pasó y vio esa piedra, te apuesto que se acordó. Se acordó. Y cuando vio la piedra de haber dicho, Josué me advirtió, Josué me lo dijo. Yo me acuerdo cuando él puso esa piedra ahí. Y nos advirtió que tuviéramos cuidado de no irnos detrás de los dioses ajenos de este mundo. Y te apuesto que mucho más de uno le sirvió esa piedra para acordarse. Ellos dijeron, nosotros lo vamos a hacer. Nosotros vamos a cumplir.
Pero este pacto, hermanos, este pacto se tuvo que cerrar. Jehová siempre, siempre. Y por último viene el fin. El Señor ha sido servido. Jehová fue servido. Después de estas cosas, de todo esto que pasó, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad de Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová. Fíjate bien. Sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem también los huesos de José, que venían de 400 años atrás, que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Déjame darte un dato curioso, nada más. Esto no tiene que ver con todos los pactos y todo el estudio que estamos viendo. Es un dato curioso cuando dice aquí 100 piezas de dinero. Estas 100 piezas de dinero, es una palabra kenoshi que se usa solamente 3 veces en la Biblia. Aquí, en Josué, se usa en Génesis, precisamente cuando Jacob compra esta heredad, y se usa en Job. Era una especie, no se sabe si a ciencia cierta, se usaba en el tiempo de los patriarcas esta medida, esta moneda, porque literalmente el hebreo significa la palabra cordero. Eran corderos. No se sabe si el valor de estas monedas, de este dinero, era lo que valía un cordero, o probablemente eran moneditas que se habían acuñado y que tenían la figurita de un corderito. Esto solamente nos habla de que estas monedas se usaron en el tiempo de los patriarcas, allá en Génesis. Así es que se ubica también al libro de Job en el libro, antes del libro en el libro de Génesis, en el periodo de los patriarcas. Por eso se cree que Job fue escrito, fue el primer libro que se escribió de la Biblia, fue el libro de Job. Y Job vivió en el tiempo en que vivió Abraham y que vivió Isaac, por ahí, por ese tiempo también vivió Job, por esta referencia de estas 100 piezas de dinero. Solamente es un dato curioso, no tienes que memorizarlo ni mucho menos, solamente se los quise comentar. Pero dice el versículo 33, termina el libro de Josué. También murió Eleazar, hijo de Aarón, que fue el sacerdote que estuvo acompañando a Josué en toda esta odisea. Y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Y ahí termina el libro de Josué. Hermanos, aquí hay muchas cosas de las que podemos hablar y de las que ya hemos estado analizando durante todos estos estudios bíblicos. ¿Qué sucedió después de Josué? ¿Qué sucedió después de la conquista de la tierra? El libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10, dice que después de que murió Josué se levantó una generación que no conoció a Jehová ni las cosas que había hecho por Israel, y se desviaron. Y la pregunta aquí, hermanos, es: Dios nos ha dado una tierra buena a nosotros. Dios nos ha dado una tierra preciosa que hemos conquistado, una tierra preciosa que hemos nosotros podido tener de parte de Dios, pero depende de nosotros, hermanos, si queremos vivir en ese pacto con Dios, y si queremos que nuestros hijos vivan en ese pacto con Dios, y que nuestras siguientes generaciones vivan en ese pacto con Dios. Es muy fácil apartarse de Dios. Es muy fácil. Es muy fácil. Todo lo que has ganado en tu vida cristiana lo pierdes en un abrir y cerrar de ojos. Es muy delicado. Es muy delicado nuestra relación con Dios. Y muchas veces, hermanos, como cristianos no nos hemos dado cuenta de lo delicado que es, del riesgo tan grande en el que estamos. Lo tomamos a la ligera.
Creemos que somos fuertes, creemos que somos cristianos y que podemos enfrentar todo y que podemos vivir independientemente de Dios. Nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de la oración, nos alejamos del estudio sistemático de la Biblia. No estoy hablando de solamente leer los memes y versiculitos y frasecitas que se ponen en las redes sociales. Estoy hablando de estudio sistemático de la Biblia. Nos olvidamos de la adoración a Dios, nos olvidamos de rendir adoración a Dios y nos desviamos y andamos ahí en las cumbias y en los danzones y en la banda y todo esto y nos olvidamos de la adoración a Dios y poco a poquito nos vamos alejando y la buena tierra que nos ha sido entregada la empezamos a contaminar con nuestros hechos. Hermanos, sirva este estudio de Josué para traer a nuestras mentes que con Dios no se juega, que con Dios su justicia está a favor de nosotros, pero también puede estar en nuestra contra si nosotros decidimos desobedecer al Señor. Ustedes pueden escoger a quién van a servir. A los dioses a los que sirvieron sus padres, allá en sus respectivos países de donde venimos cada uno, o servir a los dioses de esta nación en la que estamos viviendo, los dioses, el amor al dinero, el amor a las cosas materiales, al odio, a la venganza, todo lo que hay aquí. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si ustedes hacen esta declaración, hermanos, séllenla con un pacto especial. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, muchas gracias por este hermoso libro de Josué. Proezas, conquistas, cosas hermosas, grandes, murallas cayéndose, ejércitos siendo derrotados, hermosas tierras siendo poseídas por tu pueblo. Pero sobre todas las cosas, Señor, una nación que tenía que buscarte, una nación que tenía que estar delante de ti en todo momento. Vemos una nación a la que nunca abandonaste, pero que siempre tuvo la necesidad de buscarte. Y vemos una nación que después de todo lo que les diste, decidieron apartarse de tus caminos. Y las consecuencias fueron terribles. Señor, tú has ganado a esta iglesia y has conquistado igual para nosotros una tierra abundante, una vida buena, agradable, perfecta para ti. Ahora vivimos en una tierra, Señor, donde tú has puesto amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Has puesto una tierra buena en la que nosotros podemos habitar, donde tu bendición, tu provisión, tu cuidado, tu amor, tu bondad está sobre nosotros. Pero muchos de nosotros quizás hemos decidido contaminarla con los dioses de la tierra en la que vivimos. Y a lo mejor en nuestras vidas hay odios, rencores, venganzas, idolatrías, cosas que nos han apartado de ti. Señor, permite que cada uno de nosotros podamos volver arrepentidos y recordar el pacto que hemos hecho contigo y poder volver a servirte. Si ya fracasamos una vez, poder volver, Señor, a estar nuevamente contigo. Guarda a nuestros jóvenes, guarda a nuestras señoritas, Padre, que no sigan buscando más, entre las tribus que no te honran, que no sigan buscando más entre el pueblo que no te honra, que puedan encontrar, Señor, y establecer sus familias dentro de esta buena tierra llamada iglesia que tú nos has dado, Padre. Que busquen a sus parejas, a sus esposos, a sus esposas, dentro del amor de Dios. Que nuestras señoritas encuentren hombres temerosos de Dios. Que nuestros jóvenes encuentren esposas conforme al corazón de Dios. Y que puedan establecer familias que vayan de acuerdo a tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, por este estudio de Josué.
Gracias por este libro y gracias, Señor, por cada persona que ha estado atenta siguiendo este estudio. En nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Gracias por